prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Ahora sí, buen día, ¿cómo les va? La primera edición, toma número 2. Bueno, tuvimos un pequeñísimo desperfecto técnico, pero acá estamos. Ya estamos con el diputado Eduardo Falcone, que le vamos a dar la bienvenida en un ratitín, pero antes les quería contar que es un día muy importante porque se empieza a analizar en el plenario de comisiones todas las modificaciones que vienen del Senado a la ley de bases, y hay reuniones de todo tipo, ustedes se pueden imaginar, porque además hay que dar una discusión de fondo sobre aquellas cosas que directamente no figuran en el cuerpo de la ley, a ver si existe esta ventanita, esta posibilidad de insistir, porque la ley fue aprobada en general, o no se puede y se interpreta que es anticonstitucional discutir algo que fue retirado de la ley. Es una discusión que se va a dar, es interesante, que es más técnica, es más compleja de entender, pero bueno, de todos modos es un poco lo que va a pasar. Por otra parte, también se reúne la Comisión de Salud con otro temario, con otras cuestiones vinculadas al embarazo adolescente no buscado, no deseado, ¿no? Un embarazo que llega de manera inesperada y que afecta obviamente el devenir de esa vida por ahí que está recién empezando en el colegio secundario, o que está viendo incluso hacia dónde plantear el futuro profesional, y de repente aparece esto que altera sin lugar a dudas y que ayuda a repensar un montón de cuestiones hacia adentro de los entramados sociales y familiares. Así que va a ser interesante también seguir de cerca esa discusión, que va a ser en un rato, en una hora y media nada más. Así que también nos vamos a meter con ese tema, de lo que adelantamos algo ayer con información que nos trajo Gonzalo, ¿no? Vinculado a las estadísticas y cuántos son los embarazos, en definitiva, que aparecen en la etapa de la adolescencia y que no están previstos, que no están planificados. ¿Cómo le va, diputado Falcone? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, viene con un proyecto bajo el brazo, como un pancito caliente. Bueno, sí, es cierto. Aparte de toda la agenda legislativa que tenemos en estos días, porque hoy, aparte, como vos decís, aparte de tratar en plenario el tema de la ley base, después tenemos el presupuesto de Hacienda por el paquete fiscal. El paquete fiscal, claro. Bueno, pero yendo concretamente, ayer presentamos con Oscar Sago, que es el presidente del bloque del MID, un proyecto para derogar todas las jubilaciones de privilegio. Vos recordarás que hace poco se trató, durante el tratamiento de la ley de movilidad previsional, un artículo que preveía el proyecto de la UCR de solamente derogar las jubilaciones de privilegio del presidente de la Nación y la vicepresidenta de la Nación en adelante. Y nosotros con Oscar votamos en contra de todo el proyecto, en realidad, porque nosotros íbamos a apoyar el proyecto de movilidad jubilatoria, otro proyecto, ¿no?, que se terminó aprobando, pero votamos inclusive ese artículo en contra, porque lo consideramos limitado, oportunista, porque ni siquiera se iba a debatir ahí. No sé si recordarás que ese proyecto lo iban a retirar los que tenían esa alianza, el peronismo, el radicalismo y Hacemos, habían quedado retirarlo del proyecto para no tener problemas en el recinto, cosa que no lo hicieron y se hubo que votarlo. Nosotros votamos en contra, fuimos escrachados como diciendo, estos votan en contra de las jubilaciones de privilegio, y nosotros consideramos que era insuficiente eso. Por eso ayer presentamos un proyecto completo
para derogar todas las jubilaciones de privilegio de todos los funcionarios, de no todos solamente, los poderes. Claro, de todos los poderes, poder judicial, el poder, también hay personal del servicio exterior, eclesiásticos. Ya los diputados nacionales y senadores no teníamos privilegios, porque vos no sé si recordarás que se votó una ley en la época de Menem. O sea, las leyes que pedimos derogar nosotros son 3 decretos leyes de la época de la dictadura que preveían privilegios para el Poder Judicial y para cierto personal eclesiástico, y hay una ley durante el gobierno de Menem que establecía una cantidad de privilegios para Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Ministro, la Corte, bla, bla, bla. Bueno, en el 2001 hubo otro proyecto de ley para derogar esa ley. Acordate, en el 2001 era una crisis total de la Argentina. Por supuesto. Pero luego el presidente Duhalde la vetó a esa ley, con lo cual están todos esos privilegios vigentes, menos los de diputados y senadores, que no tenemos esos privilegios, me parecen muy bien. Así que nosotros ahora, ¿qué hicimos? Presentamos un proyecto para derogar todas esas leyes, y solamente creemos que hay que reconocer el caso del presidente de la Nación con una asignación mensual que sea igual al 80% de la asignación o de la remuneración del presidente en ejercicio. ¿Por qué? Por el presidente de la Nación. Solamente con ver la cantidad de responsabilidades que tiene en la Constitución Nacional, nos parece que hay que reconocer al ciudadano que ejerce ese rol. Y en relación a los pasados, porque ese es otro tema, pues no se puede legislar retroactivamente, ¿qué pusimos nosotros? Que el Poder Ejecutivo invite a todos esos funcionarios que cobran jubilaciones de privilegio a renunciar a ellas. Y que voluntariamente, y aparte a llevar un registro público que se le informa al pueblo quiénes han renunciado a esos privilegios y quiénes los mantienen. Ok, o sea que tampoco son tantos los presidentes, porque hay muchos expresidentes que fallecieron, entonces tampoco son muchos los que gozan de sus jubilaciones. Tal cual, pero es irritante. Pero, exacto. Es muy irritante que con las jubilaciones muy bajas que hay ahora haya muchos funcionarios, hay funcionarios que cobran jubilaciones que son el doble o el triple de lo que gana el presidente. Inclusive los casos que han surgido, que surgen, son... ¿De cuántos son? ¿Es el honorario del presidente? Ahora creo que está alrededor... El presidente de ejercicio creo que tiene una remuneración de 4 millones de pesos. 4 millones de pesos. Y estamos hablando de jubilaciones que están alrededor de los 10 millones de pesos, ¿no? Claro, creo que hay jubilación. No, la verdad que no hicimos ese estudio, porque en realidad es algo voluntario que tiene que renunciar, o sea que no es ni siquiera algo que va a tener efecto inmediato. Pero debe haber una cantidad de exfuncionarios que también cobran jubilaciones de privilegio, probablemente superiores a lo que cobra la mínima o la máxima. O sea, un senador cobra más dinero que el presidente de la Nación. Bueno, sí, lo dijo casi 2 veces, porque si está en 4 millones de pesos la remuneración del presidente y un senador... ¿Y cómo se llega a esa situación? Bueno, lo votó el Senado. Yo la verdad que no comparto ni el importe, ni la forma en la que se votaron, pero es otro cuerpo, así que me parece que en este momento tenemos que concentrar. Yo estoy concentrado en este proyecto de ley que lo terminamos de redactar este fin de semana, que nos parece que el valor adicional que aporta a todos los otros proyectos anteriores, porque había proyectos que solamente pedían eliminar la jubilación de privilegio del presidente y el vice en adelante. Que había sido un proyecto del propio Javier Milei, del propio presidente, porque él mismo en todo caso se autolimitaba su en realidad, eso figuraba en la ley de bases. En realidad figuraba en la ley de bases 1. Sí. En la ley de bases 2 lo retiraron, y en el proyecto de movilidad jubilatoria de la Libertad Avanza tampoco. Recuperó. Tampoco estaba previsto. El proyecto que se votó fue el de la UCR, que sí tenía esa eliminación de las jubilaciones de privilegio del presidente y la vice nada más. Claro. Pero por ejemplo hay otro proyecto, creo, de la izquierda, que creo que también está ahora, que también pide eliminar todas las jubilaciones de privilegio, pero no aborda el tema del retroactivo, y creo que... En definitiva, me imagino, no sé cuáles son los fundamentos del proyecto, más allá de una cuestión, digamos, casi obscena en algunos casos de lo que termina siendo la remuneración, pero estamos en un contexto muy delicado, económico y social, y la verdad que un poco cuando se habla de los gestos de la política, interpreto que tiene que ver con esto, entre otras cosas. Tal cual. Digamos, vamos a esto, es un hecho simbólico para el presidente de la Nación, el vicepresidente de la Nación actual. Sí, no produce un ahorro real. Ahora, porque tiene que jubilarse primero para que no lo cobren. O sea, Milei recién va a cobrar una jubilación, o Villarruel cuando se jubilen o terminen el mandato. Pero digamos, hay muchos funcionarios, ex funcionarios, que están cobrando hoy. Entonces me parece que
hacer un gesto explícito político de invitarlos a renunciar a esa jubilación de privilegio, porque no lo podemos forzar, le da también la posibilidad a ellos de decir, bueno, acompaño al pueblo en este esfuerzo que estamos haciendo todos a no cobrar 12 millones de pesos o 20 o 7. O sea, es una decisión personal de ellos. Nosotros no lo podemos forzar. Pero que tiene que ser sí, y aparte que después se publique quiénes aceptaron y quiénes no. Sí, ese es un aspecto interesante. Bueno, hablemos un poco de lo que puede pasar hoy, ¿no? A partir de las 3 de la tarde. Y además, usted me contaba hace un ratito fuera del aire que también hay una serie de reuniones previas a esa comisión que es con el presidente de la Cámara. En realidad, ayer tuvimos la tercera reunión de bloques amigos con funcionarios del gobierno. Y ayer tuvimos la última fue anoche y quedamos en reunirnos hoy a la 1 de la tarde, los mismos que nos reunimos ayer en la oficina de la presidencia de la Cámara. Es un salón contiguo, en realidad, salón de honores, no sé cómo se llama. Ahí, o sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo qué votos va a aportar cada uno de los bloques amigos a distintos temas en cuestión. El bloque que estaba más, digamos que la tenía más conversada era el bloque de la UCR, porque en realidad el bloque de Pichetto claramente se expresó qué es lo que va a votar, nosotros del MID también, sí. El PRO también. Hay una declaración de ayer de Cristian Ritondo a la noche que hay que ver cómo se expresa hoy en esta reunión, que es una reunión preliminar, porque a la tarde, como vos dijiste, tenemos el plenario de comisiones para tratar un dictamen de la ley de bases que esperamos que sea consensuado. Y luego el de paquete fiscal, que es otro tema. Pero en el tema de la ley de bases, la mayoría de nosotros pensamos acompañar, como lo pide el gobierno, lo que volvió del Senado. Sí. En particular, vos sabés que siempre defiendo el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, sí. Y viene con algunas reformas del Senado que me parece que son positivas, con lo cual me parece que está bien aprobarlo como viene del Senado. En cambio, la ley de paquete fiscal, digamos, lo rechazaron todo. Nosotros insistiríamos con la versión que salió de diputados. Sí, y a ver, pasaron 7 meses o se van a cumplir 7 meses del desembarco del gobierno de Javier Milei. Él viene anunciando, sobre todo en los viajes, en las conferencias que da, que él se siente muy reconocido internacionalmente por estos logros macroeconómicos, por el descenso de la inflación, incluso, bueno, por aún sabiendo que es un ajuste desde el punto de vista social muy muy importante. Ustedes, ¿no? Que son parte, porque el MID todavía me parece que es parte de la Libertad Avanza, o eso entiendo. No, somos un bloque aparte, pero apoyamos a políticas del presidente. ¿Ustedes creen que este gobierno está haciendo bien las cosas desde ese punto de vista? Lo que creo es que vamos a diferenciar un par de cosas. El pueblo argentino eligió un cambio fundamental en la orientación general de la marcha de la economía y de cómo se maneja el Estado. O sea, una reducción del Estado, mayor actividad privada, baja de la inflación. Eso es lo que votó el pueblo argentino. Creo que hasta ahora, digamos, el principal éxito de la gestión de este gobierno es la baja de la inflación. Estábamos con una inflación llevándola a hiper y bueno, la inflación va bajando mes a mes. Ahora, ¿cuáles son los temas que hay que recuperar? El nivel de actividad, los salarios y la producción. Yo creo que ahí es donde tiene que poner los cañones el gobierno. Ahora va a tener la ley bases. El empleo, ¿no? Bueno, por eso digo, el trabajo, el empleo, la producción, la reactivación económica. Yo creo que ahora que va a tener la ley bases el gobierno, tiene que poner todos los cañones a aplicarla eficientemente, con un ritmo acelerado. No puede quedarse esperando a que rindan fruto las inversiones. Creo que hay que ir a buscar inversiones, tratar de ser concreto. Hasta ahora no han llegado tampoco. Bueno, tampoco se aprobó la ley bases que incluye el RIGI. Hay muchos que están esperando que haya inversiones, que se apruebe la ley bases con el RIGI, precisamente porque les da una estabilidad que hoy no tienen. O sea, vos sabés que hoy hay... O sea, ese registro, el régimen, sí, perdón, es una puerta de entrada para que vengan a invertir en nuestro país. Claro, es un régimen que incentiva grandes inversiones. Son inversiones de más de 200 millones de dólares y en sectores clave como energía, infraestructura, petróleo, gas. Sí. Con lo cual, hay muchos proyectos que ya se han anunciado y están esperando que salga el RIGI para concretarse. ¿Y qué va a pasar con la producción nacional frente a todo eso? Bueno, por eso te decía, una de las reformas importantes que trae el Senado es que una de las condiciones que tiene para ser aprobados estos proyectos de inversión es que tiene que haber desarrollo de proveedores locales.
O sea que... Por ejemplo... Y por ejemplo, suponiendo una minera que necesita equipos de producción o catering o sea, lo que fuere. tiene que haber una pata local. Claro, que siempre ayude a desarrollar los proveedores locales en caso que no haya, porque puede ser que necesite poner una pala mecánica, estoy diciendo, Sí, o estamos en ejemplo explosivos cualquiera. que no se producen en la calidad necesaria en la Argentina. Bueno, en Australia, ¿qué hicieron? Nadie los obliga a los inversores a comprar nacional, pero sí trabajan en desarrollar proveedores locales, que es lo más práctico, que haya proveedores industriales argentinos que asistan a esa... Sí. Aparte, otra cosa que tiene también es que esta versión del RIGI le da beneficios impositivos a los proveedores industriales argentinos que provean de equipos y maquinaria de esos insumos claro. a las grandes. Y también que le compren al menos un 20% de todo lo que gasten o que se invierta en la Argentina en producción local. Con lo cual me parece que son tres cosas que van a impulsar mucho a la economía argentina y a la producción argentina, que era una de las críticas, vos recordarás, una crítica más grande que teníamos de determinados sectores que decían, bueno, le damos todo o le damos muchos beneficios a las grandes inversiones, pero los inversores... Claro, como que a la no hay producción gestos local, para la producción ahora local. eso está y nosotros lo vamos a acompañar. Sí. Diputado, la verdad, no recuerdo exactamente qué comisiones usted integra, pero si quiere, dígamelas. Estoy en Presupuesto y Hacienda, por ejemplo, hoy voy a participar del plenario y después de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Así como estoy en un par más, pero digamos en Derechos Humanos, pero las de hoy son Presupuesto y Hacienda. Le quiero preguntar porque es tema nacional, todo lo que ha supuesto o ha dejado de expuesto el caso de la desaparición de este menor de 5 años. Sobre todo porque pensábamos que algunas cosas en nuestro país estaban un poco más controladas. Quiero consultarle esto, ¿no? Aquí este Congreso se ha ocupado de sancionar leyes en relación a ser muy estrictos con las bandas que se dedican al crimen organizado, a la trata de personas, que es lo que se sospecha que pasó, al control con las fronteras, y de hecho este gobierno un poco se ha jactado de que las fronteras a partir de ahora eran infranqueables, ¿no? Estaban realmente blindadas. No sabemos si el chico está dentro o fuera de la frontera de nuestro país, de todos modos, pero sí está poniendo otra vez digamos, de una manera muy brutal sobre la mesa que hay una connivencia aparente entre la policía, los delincuentes, la política. ¿Qué piensa de todo esto? ¿Qué se puede hacer? Son muchos planos. Primero, que te digo, las fronteras no son de ningún modo inviolables porque uno pasa caminando, digamos, uno, no yo, pero digamos, son muy permeables, muy porosas, hace mucho tiempo que hace falta invertir en ese tema. Y este tema es un tema, digamos, ahora estoy opinando, digamos, porque la información que tengo es la información periodística, sí. No soy especialista en el tema ni nada por el estilo. Lo que me parece que es un tema de larga data. Primero, no sabemos si acá hubo efectivamente lo que se dice, aparentemente la información es que yo creo que efectivamente ese chico se lo llevaron para algo, digamos, por alguna cuestión de comercio. Hay que ver para qué lado hay, porque no se sabe nada. Exacto. También es cierto que ahora nos enteramos, digamos, que es muy común que inclusive las familias que no pueden mantener a un chico, una familia numerosa, acceda a determinadas cosas para que una familia que esté en mejor posición lo pueda educar o lo pueda... O sea, yo no juzgo eso, no es legal, pero digamos, eso pasa. Entonces acá no sabemos lo que pasó. Lo que sí me parece que es una cosa condenable es que haya miembros de la policía involucrados distorsionando aparentemente la investigación. Eso de que apareció, se dieron 10 días buscando una pista que la verdad que intuitivamente uno le parecía eso increíble, que un chico se pierda del modo que se perdió. Sí. Y que no lo encontraran en 10 días. No, y todo lo que pone de manifiesto una vez más, ¿no? Porque no es el único caso del que el periodismo se ha ocupado y que casi ha actuado mejor el periodismo que los investigadores sí, y que la justicia. Sí, es cierto que el policía, el jefe de policía que llevaba a cargo la investigación, plantó un botín del chico a 3 kilómetros de la casa como para desviar la investigación. Sí. Te puedes imaginar que hay un tremendo. Y hay todo un cuestionamiento en torno a, de nuevo, una ley que sanciona este Congreso, que es el Alerta Sofía, que tiene que ver con la desaparición de Sofía Herrera.
a donde nos cuenta que siempre se la termina activando tarde, que siempre queda como si hubiera niños que son prioridad y otros que no lo son, ¿no? Según su situación social. La verdad que es muy preocupante con los insumos tecnológicos, incluso con los que se cuenta hoy por hoy, porque es un país que está y que ha avanzado mucho en materia de investigación criminalística. Que bueno, que otra vez estemos hablando de que un comisario entorpece toda una investigación, sí, o un fiscal. O sea, no quiero, viste, parece el programa Hablemos sin saber, porque no, la verdad que no conozco el tema más allá de lo periodístico. Pero hay muchas cosas acá que hay que revisar. Una es la aplicación de las leyes y de las normas. Lo que vos acabas de decir, existe la norma, pero si después no se aplica, es como si nosotros ahora aprobamos la ley de base y resulta que el gobierno después no la implementa. Por otro lado, lo que subyace acá es un tema de la pobreza y del subdesarrollo, digamos. Esto no pasaría, digamos, que una familia se junte para vender a un chico porque no lo puede atender o porque haga un negocio cuando tenés un contexto cultural o socioeconómico más elevado. Con el narcocrimen pasa lo mismo. Bueno, por eso digo, creo que se aprovecha el narcocrimen y todo esto de una situación de pobreza extrema que se vive sobre todo en algunas localidades del interior del país. Vos viste las fotos o la expresión de la familia. Son gente que está educada, pero evidentemente son gente que vive en un nivel digamos, económico. Sí, aunque eso no bajo. Necesariamente. No es la causa, pero claro, digo, si vos tenés claro. una formación distinta y una formación socioeconómica distinta, por ahí tenés más herramientas para que no pasen estas cosas. Sí, bueno, también se manifestaba la cuestión de, por ejemplo, el programa de 1000 días, de los 1000 días, ¿no? Que es este apoyo económico para aquellos que sí quieren continuar con sus embarazos. Que ya quedó totalmente desequilibrado respecto al costo real de vida y lo que cuesta criar una criatura en los primeros 3 años de vida, ¿no? O sea, hay como que revisar un poco también. Sí, hay que revisar muchas cosas en Argentina, pero digamos, cosas, ¿no? Concretamente este caso, digamos, la verdad es conmocionante. Muy impresionante. Por cómo el giro que tuvo la investigación. Estuvieron una semana pensando que el chico estaba perdido, resulta que está involucrado media familia, la policía, veremos cómo funcionarios de la provincia. Claro, funcionarios de la provincia, o no sé si son funcionarios municipales. La verdad es que el caso es conmocionante. Espero que este chico aparezca vivo y cuanto antes y que realmente se empiecen a adoptar medidas un poco más concretas y serias para evitar esto que está pasando, o que Missing Children informa que hay una cantidad de chicos que se denuncian por día, muchos son perdidos, después se recuperan, pero la verdad que sea algo casi natural, que haya familias. Bueno, las personas que integran las organizaciones no gubernamentales que vienen trabajando sobre este tema vienen pidiendo, entre otras cosas, reuniones con los diputados para poder acercar las investigaciones que ellos mismos lograron hacer, por ejemplo, en congresos internacionales. Uno escucha que han avanzado un montón y que tienen mucha información para proveer, y hay como una ausencia también, ¿no?, de intercambio a veces entre la sociedad civil y la política para poder acercar soluciones. La verdad que a raíz de este tema, el otro día, no sé si vos lo escuchaste, un señor que dijo que perdió a su hijo hace 30 años. Sí. 30 años, Sí, y él lo busca en Paraguay, pero lo busca como una iniciativa personal. Claro. ¿No? Como una ausencia del Estado. Yo creo que el Estado tiene que cumplir determinadas funciones y la tiene que cumplir bien, pero hemos tenido Ministerio de la Mujer, Ministerio de esto, Ministerio del otro, y el tipo hace 30 años está como Robinson Crusoe, ¿viste? Luchando solo en una isla cuando perdió un hijo. Sí, son realidades. O una chiquita también ahí de la zona que parece que hace 8 años o 10 años que se perdió. Ahora, este caso creo que ha sido tan conmocionante por la cobertura de los medios, vamos a decir. O sea, porque la verdad que si esto quedaba ahí en una cuestión doméstica o de pueblo, un pueblo muy chiquito, no nos enteramos nada. Pero bueno, estar involucrado, policía, gente de ex militares o algo por el estilo, la verdad que es una cosa dramática. Tremendo. Gracias por haber venido, diputado, un placer, ¿eh? Y bueno, éxitos con ese proyecto. Hablamos un poco de todo, pero bueno, lo importante es que saquemos ese proyecto para eliminar jubilaciones de privilegio, porque la verdad que pasen todas estas cuestiones vinculadas a la pobreza y haya funcionarios o exfuncionarios que cobran millones y millones, parece irritante. Sí, gracias, vamos a seguir de cerca entonces la suerte de ese proyecto. Nosotros hacemos una pausa cortita y en un ratito seguimos con más noticias.
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24.
este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Muy bien, acá estamos de regreso, le damos la bienvenida a Gonza, que se suma. ¿Cómo estás, Gonza? Hola, Meli, ¿cómo andás? Y a Leo, porque no lo había alcanzado a saludar, pobre. Fuera de cámara hablamos mucho, pero ahora nos Totalmente, formalmente hablamos al mucho de lo que se viene, hablamos mucho de la vida. Lo decías vos al principio del programa, se viene un día definitorio de la tarde en lo que tiene que ver con el dictamen, y el jueves que viene posiblemente, depende de lo que surja hoy, esta sesión para darle el punto final a la ley base, 27 de junio, un día antes de que se cumplan los 6 meses de que se presentó el proyecto. El 28 de diciembre del año pasado se presentó el proyecto de ley bases y estaría saliendo un día antes de cumplir los 6 meses. Y Gonza, estamos esperando también que 13:30 empiece la Comisión de Salud. Ayer adelantábamos que iba a hablar sobre una problemática que es el embarazo adolescente no deseado. Claro. Y se van a estar charlando sobre esto, ¿no? Sí, van a estar a partir de las 13:30 en esta Comisión de Acción Social y Salud Pública, donde ya hay un panorama más claro sobre el tema del cual se va a hablar, recordando que existía la posibilidad de que también hoy esté presente aquí Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, pero la realidad indica que se va a hablar sobre este programa, este plan sobre el embarazo no deseado en la adolescencia, con estadísticas que marcaron una tendencia favorable para este programa y que se verá de aquí en adelante si se le da continuidad o no, recordando que el gobierno nacional de algún modo ha decidido pausar esto, hablando desde la inyección que genera obviamente la prevención, los métodos anticonceptivos, ya sea pastillas anticonceptivas, profilácticos. Bueno, de esto se va a hablar hoy a partir de las 13:30 en la comisión que preside Pablo Yali. Y lo vamos a estar transmitiendo en vivo nosotros desde la pantalla de TV. Bueno, Leo, hablamos de bienes personales, ¿te parece? Hablamos de bienes personales porque de las 2 plenarios de comisiones que hay hoy, tenemos un plenario de comisiones y una reunión de comisión porque empieza legislación general, asuntos constitucionales y presupuesto con el tema de la ley bases, y después a las 18, es decir que presumen que terminarán en 3 horas el debate de ley bases, o esto de aceptar o no los cambios que hizo el Senado, y empiezan con presupuesto y hacienda a las 18 en lo que tiene que ver con el denominado proyecto de paquete fiscal, y aquí adentro están incluidos fundamentalmente las modificaciones a ganancias, impuesto a las ganancias, que fue modificado por el Senado y volvió aquí a diputados, y bienes personales que también sufrió modificaciones en el Senado, y los diputados deben considerar si las aceptan o si mantienen el texto original. De esto van estas placas que aquí vemos y explicamos un poquito qué aprobó en abril diputados en lo que tiene que ver con bienes personales y que envió el Senado en junio y que se tiene que definir esta tarde en lo que es el dictamen y si se agenda para el jueves que viene en la sesión. Se trata del título 3 del proyecto de ley que establecía modificaciones en el régimen que grava la tenencia de propiedades en el país y en el exterior. Esto es concretamente lo que
se denomina bienes personales en su núcleo principal. Vemos en la siguiente placa que se trata de que la Cámara de Diputados aumentó a 100 millones de pesos el piso a partir del cual una persona será alcanzada por el tributo y además se modificaron las alícuotas. Esto es, se sube el piso, el monto mínimo, ahora lo vamos a ver en otra placa, pero estaba expresado en otro número y lo que dijeron los diputados es lo vamos a subir a ese monto para dar un poco más de alivio, digamos, porque estaba muy bajo. El proyecto aprobado por diputados, también decíamos a fin de abril, imponía alícuotas progresivas para el pago de bienes personales que iban del 0,5 al 1,5 del patrimonio según el monto que se tuviera. Esto era escalonado desde esos 2 porcentajes mencionados. Vemos la siguiente. Los bienes personales alcanzan también, esto explicaron los diputados cuando se aprobó el texto aquí en la Cámara, que alcanzan también a cuentas bancarias en el exterior, las cuentas corrientes, los dólares del colchón que se dice habitualmente, que son los que están guardados fuera del sistema financiero, los rodados y los muebles de inversiones. Todo esto está incluido en el proyecto, más allá de que se lo conoce y lo como digamos en la primera placa como los inmuebles, que es lo que más volumen le da siempre a este impuesto. Vemos la siguiente. Si diputados no logra insistir con el proyecto original, el piso para el pago de bienes personales, y aquí está el número que te decía hace unos minutos, es de 27 millones. O sea, es el texto original, se pasó a 100 millones. Bueno, si no, quedarán estos 27 millones que puso el Senado, que lo baja muchísimo en comparación con esos 100 millones. Vemos la siguiente. La alícuota máxima también dice que será de 1,75 para los bienes locales y de 2,25 para aquellos que se encuentren radicados en el exterior. Estas son las alícuotas actuales. Lo que hacía el proyecto del gobierno era bajarlas para incentivar, porque ¿qué dicen? Vos me estás diciendo, pero si están subiendo el piso. Pero lo que están diciendo es que más gente los pague y se acerque a declararlos. Porque claro, vos tenés un piso bajo, pero no lo declara nadie. Claro. Entonces, no te sirve. Eso es lo que analizan los tributaristas. Suben el piso, las alícuotas son menores, entonces allí habría más incentivo para que la gente se acerque a pagar los impuestos. Argentina, mi país, dirás vos, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver si la gente va entusiasmada a pagar bienes personales, sí, teniendo en cuenta que estos son los montos. Bueno, no sé si está, me parece que era la última placa. Sí. Bienes personales, entonces, en debate para las 18, hoy cuando quede solo presupuesto de Hacienda después del plenario que trata con el tema de el paquete fiscal, el paquete fiscal. Perfecto. Bueno, hay que seguir de cerca. Igual recién nos contaba el diputado Falcone que hay distintas reuniones que se están teniendo, porque seguramente hay que tener como bien claro por dónde va a pasar el debate, ¿no? Que es un día muy importante en ese sentido. Exactamente, y adelantaba también el voto de los 3 diputados del MIT que se fueron de la Libertad Avanza. Habían propuesto hacer un interbloque y la Libertad Avanza le dijeron no, interbloque no, ustedes se fueron, quédense solitos. Apoyan las políticas del presidente, dijo Falcone. En ganancias van a acompañar, decían lo que modificó el Senado. En bienes personales tienen algunas diferencias, posiblemente voten lo que salió de la Cámara Baja. Perfecto. Bueno, recién comentábamos con Gonzalo que va a pasar 13:30 en la Comisión de Salud y después está previsto a las 15 horas que empiece primero el análisis de la ley de bases y después a las 18 horas paquete fiscal. Hay que ver, digamos, medio tarde empieza esto, sí, pero porque van a estar mirando la hora por el partido de las 10, supongo que lo pensarán liquidar en un par de horas, teniendo en cuenta que son muchos diputados futboleros, asesores y todo que... No, vos me estás cargando. Sí, ha pasado, hay historia de que se apuran debates, se han cambiado días de sesión. Ahí nos acota Cintia una situación también de un diputado que había sido incluso directivo de un club que se fue antes también
Que mencionó como diciendo, bueno, me voy a ver el partido. Sí, lo dijo, se quedó a cumplir con el trámite parlamentario y todo eso, pero como decía, bueno, apuremos el trámite que creo que presidente de la comisión en su momento. Presidente de la comisión, pero salvó al club casi en la década del 80 bueno. de un futuro todo por negro suerte, de Boca. Bueno, pero si un partido de Argentina está por encima de... No es que esté por encima. Realidad... Estamos diciendo que lo van a apurar, no es que van a suspender de está ninguna buenísimo, manera el yo debate. también lo quiero ver al partido, obvio, pero todo el mundo en cualquier... como que no dejaría mis responsabilidades por ver un partido. Yo lo que entiendo es que no hay una necesidad de estirarlo hasta las 10 de la noche. Además tampoco. Si piensan agotar el debate de ley bases, que es mucho más voluminoso en 3 horas, porque le dieron de las 15 a las 18, ponerle que ni siquiera empiece a las 15, que empiece unos minutitos después, tienen 2 horas y pico para tratar bases, paquete fiscal, que es de menos numérica en cuanto a su volumen y a sus artículos, se presume que en 2 horas lo estarían liquidando, más teniendo en cuenta que a las 13, ahora en unos minutos, hay una reunión previa entre diputados oficialistas, dialoguistas y gente del gobierno para ver con qué dictamen se llega a esta reunión. No es que se van a encontrar ahí y van a decir a ver qué tiene este grupo, a ver qué tiene el otro grupo y vamos a tratar de ponernos de acuerdo. El acuerdo previo ya estaría, entonces ya casi que pasaría a ser un acto formal. Ten en cuenta que se trata de una vuelta de los proyectos en revisión y que esto es que la Cámara puede decir acepto o no acepto. No hay mucho más debate que hacer. Ya se hicieron los debates, la ley bases en marzo, abril, en el Senado en junio, primera parte de la ley bases, además, esos 600 y pico de artículos en enero y febrero, o sea que el debate está agotadísimo en lo que tiene que ver con comisiones. Inclusive, Meli, habrá quienes piensen que tal vez es más conveniente inclusive continuar el debate mañana. Sí. ¿Por qué? Por una cuestión mañana? No de que vayan a ver el partido o no, simplemente, digo que... No, pero que había mañana también en la agenda. En la agenda hay 2 comisiones, mira, las tengo acá, bueno, cuando la quiero tener más a mano. Sí. Tenemos 11 de la mañana, Relaciones Exteriores y Culto, 1 de la tarde, Vivienda y Ordenamiento Urbano, y también a las 2 de la tarde, Peticiones, Poderes y Reglamentos. Son 3 comisiones, pero ¿a qué voy? No pasa tanto por la atención que puedan tener los diputados, los asesores, los trabajadores de la Cámara también respecto al partido, sino que también pasa por una atención de la sociedad. Porque, vamos a suponer, cuando uno se pone a pensar en el partido de Argentina, y vos mirás capaz que la previa, el color, la entrada en calor, y no estás atento a otras cosas, capaz que dejás el resto de las noticias de lado. En este caso, creo que este debate merece una cierta atención también por parte de la sociedad, y creo que hasta inclusive entiendo que hay algunos que piensan que inclusive podría partirse el debate, pero creo que va más por lo que dice Leo, que no se va a demorar mucho más que eso. Decían que no, pero decían que no el miércoles y que querían agotar todo hoy, en principio para dar tiempo a imprimir. Exacto. El orden del día, que los diputados tengan sobre sus bancas el que es el texto que se va a estar aprobando, cuáles modificaciones se aceptan del Senado y cuáles no, porque venimos de antecedentes donde en cada una de las sesiones no estaban los textos verdaderos que habían quedado pulidos en las reuniones previas sobre la mesa, ni en enero, febrero, con algunas menos modificaciones, un poco más cercano a la realidad en abril en la Cámara de Diputados, y la sesión del Senado hace 2 semanas empezó con el referente de La Libertad Avanza leyendo un montón de cambios sobre el texto que había salido dictaminado. Tal cual. Entonces, ahora lo que quieren es decir, bueno, lo que se va a estar tratando, que por lo menos esté impreso, para eso se necesita un día de margen. Tal cual. Bueno, Gonza, vos decías que tenías para contarnos acerca de un proyecto de la diputada Bachey sobre la educación emocional. ¿Qué es la educación emocional? Bueno, dentro de las placas te voy a contar, Meli, justamente de qué se trata la educación emocional, porque me da la impresión de que esto es un concepto que ya lo tenemos incorporado, porque tampoco es que tenemos que... no es que tenemos un desconocimiento de lo que significan las emociones, pero uno dice, ¿cómo se plasma esto, por ejemplo, dentro de un colegio? ¿Cómo se puede llegar a desarrollar esto en una institución educativa? Bueno, lo que propone justamente la diputada Bachey, Karina Bachey, justamente, que es quien firma este proyecto. Ella es diputada del PRO por la provincia de San Luis. Esta iniciativa estuvo acompañada por 6 diputados del PRO también, de diferentes provincias,
de Río Negro, por ejemplo, de San Luis, entre otras, y que tendrá que pasar obviamente por comisiones como Educación y Presupuesto y Hacienda. ¿Por qué Presupuesto y Hacienda? Bueno, vamos a empezar a desasnar el proyecto y entenderemos de qué se trata esta iniciativa, que viene a ser por lo menos, por así decirlo, precursora, obviamente que es llamativa tal vez, pero que posiblemente tenga su cierto efecto en la educación que hoy estamos acostumbrados a ver en los colegios, Meli, y que bueno, a través de las noticias o a través de las propias experiencias con hijos y demás, uno puede ir conociendo. Vamos a ir a la siguiente placa para empezar a desasnar un poquito este proyecto que mencionábamos recién sobre la posible incorporación de la educación emocional en los colegios, en las instituciones, en todos sus niveles. Bueno, este es el primer dato, ¿no? Esto está destinado justamente a todos los niveles del sistema educativo. La idea es que esto se incorpore a través de lo que pueden ser capacitaciones, de lo que pueden ser justamente, por ejemplo, cursos particulares, actividades, como por ejemplo, ¿vieron cuando salís de excursión y vas a conocer, por ejemplo, un museo, cuando vas a conocer algún lugar particular de la ciudad, o visitas alguna localidad, alguna ciudad cercana al origen de la escuela? Bueno, la idea un poco es también conocer a través de distintas actividades lo que significan las emociones. Cuando se habla de educación emocional, se habla, por ejemplo, de una palabra que seguramente escucharon mucho en el último tiempo, que se trata de la empatía, que lo que genera es tratar de ponerse en la situación del otro y entender por qué está sucediendo una cierta situación. Es como que vos ahora, Mary, no sé, tengas una emoción. Yo, ¿por qué estás llorando, Meli? Por ejemplo, y bueno, es sentarme, preguntarte cómo estás, qué te está pasando, es un poco de eso, ¿no? Bueno, justamente la obligatoriedad de contenidos. O sea que esto podría ir un poco de la mano de, digamos, legislar, por ejemplo, para controlar la situación del bullying, de hostigamiento, ¿no? O sea, que si hay algo de todo esto volcado en la currícula, probablemente estos episodios, que en algunos casos llegan a ser mortales, porque chicos que se quitan la vida, chicos que no quieren continuar yendo al colegio, hemos visto cuadros de todo tipo. Nosotros a lo largo de la cobertura periodística contamos innumerables veces con episodios que terminan de una manera muy, muy trágica, por falta de todo esto que estás mencionando. Sí, por ejemplo, uno de los temas puede ser el bullying, y está vinculado. Pero ahora voy a mencionar justamente por lo menos 4 objetivos principales. Fíjense, obligatoriedad de contenido en la currícula escolar, así como en su momento se ha sumado, por ejemplo, la ciudadanía, o se están incorporando a poquito materias vinculadas a la tecnología. Bueno, que haya un cierto espacio para tratar las emociones. ¿Por qué? Porque en las emociones no es que es algo que va por el aire, algo que es intangible. Simplemente es intangible, sino que justamente lo tenemos al lado, con un compañero, con el de adelante, el de atrás, mismo con los docentes, que tal vez un día pueden tener una sonrisa, un día pueden tener una cara más larga. Bueno, se trata justamente de esto, hacer hincapié en esto para no llegar, Meli, justamente al punto que vos mencionaste, que es, por ejemplo, llegar a la burla, ¿no? Al bullying. De manera transversal, esto es a todas las asignaturas, es decir, que lo que se entiende aquí es que vaya de extremo a extremo, pensando en toda la enseñanza de todas las materias, siempre tratando de involucrar dentro de las mismas las emociones. Esto es un poco lo que se intenta con este proyecto, y obviamente este intento de cambiar un poco el método de estudios. Ayer, bueno, inclusive recuerdo en una entrevista aquí, lo escuchábamos a Daniel Arroyo hablar de, por ejemplo, un proyecto que tiene pensado en cómo se debe pensar la escuela y el nivel secundario, ¿no? En la Argentina. Bueno, creo que va en parte un poco todo de la mano con las distintas modificaciones. Y esto obviamente debe ser en todos los niveles educativos, con programas y actividades, que aquí va lo que les contaba recién, ¿no? El hecho de las
las actividades, sobre todo para reforzar a los grupos. Piensen que en algún momento en los trabajos se hacían los famosos trabajos de confianza. ¿Vieron? Por ejemplo, un ejercicio, no sé, cerrar los ojos, dejarse caer y confiar en los compañeros. Bueno, lo mismo puede ser, me imagino, con una ronda, preguntas, ver las emociones a través, obviamente, de profesionales, porque esto no es que voy yo, hago dos preguntas como periodista y veo si llora una persona. No, se trata de profesionales. Guiado por profesionales. Por ejemplo, puede ser una ronda con un psicólogo, con un psiquiatra, con especialistas en la materia que puedan llegar a puntos importantes para que en grupo se desasnen algunas situaciones. Bueno, en la siguiente placa vamos a ver la definición. Es un proceso educativo en principio que lo que hace es tratar de desarrollar las competencias emocionales. ¿Esto para qué? Para trabajar estas competencias emocionales en lo que es la conciencia, regulación, autonomía emocional, justamente otro de los conceptos que se menciona dentro del proyecto, y también para la competencia social y para las habilidades. Es decir, que para desarrollar todas estas cuestiones, bueno, ¿en qué contexto se hace? Cómo se desarrollan las emociones para lo que puede llegar a ser una situación de este estilo. Por ejemplo, en las habilidades, que no solamente son las habilidades para un deporte o para estudiar una materia, o si es más inteligente o menos inteligente. Vamos a ir a la siguiente placa, que ahí están, creo que, los objetivos principales que busca este proyecto, esta iniciativa, que justamente son la cooperación y el trabajo en equipo, el bienestar integral, que son los hábitos saludables, por ejemplo, la empatía, que era el tema que te mencionaba recién, que es un tema y una palabra fundamental, y dentro de la empatía es comprender y compartir, no es solamente comprender, sino compartir esas emociones, por ejemplo, y la autoconciencia, que son, por ejemplo, las emociones y los pensamientos y comportamientos, es decir, si hay emoción, también hay que pensar cómo con esas emociones uno piensa y cómo se comporta. Por eso esto tiene un vínculo también con el desarrollo de una persona dentro de un colegio. Es decir, se me ocurre un ejemplo. Un día uno de los alumnos más inteligentes va a rinde un examen y tal vez no tiene la mejor performance. Y bueno, tal vez hay algo emocional que está dando vuelta, sin dudas, además de lo que puede ser, por ejemplo, una mala alimentación, porque hay sectores muy humildes que tal vez llevan a sus hijos sin desayunar a los colegios, pero también está el factor emocional. Se habla mucho también de la secuela en este sentido que dejó la pandemia, ¿no? En chicos que nunca antes habían estado expuestos a situaciones similares o semejantes, entonces tampoco es que pueden con tanta facilidad referir cómo se han sentido y qué sienten hoy después de esa experiencia. Todos los especialistas hablan que crecieron mucho las consultas en especialistas vinculados a la salud, pero la salud mental. Cuando hablamos de la salud mental, ahí también está, más allá de una patología, puede haber una emoción mal acompañada, mal trabajada, que generó cierta angustia o cierta desazón, combinado con cuestiones totalmente asociadas a la edad, ¿no? Y bueno, y eso a veces está totalmente subestimado o se pasa por alto o no se registra y solamente se toma un aspecto de las personas, que es el biológico, el médico, el científico, sin dimensionar que nuestra salud también contempla todo lo vinculado a nuestras emociones, a nuestra psicología. Y en el colegio, ¿cuántos casos hay de chicos que van a estudiar y que tal vez tienen una mala performance en sus estudios, y no por el simple hecho de si estudiaron, si no estudiaron, si son inteligentes o no, sino por ejemplo, no sé, se separan sus padres? Bueno. Digo, pensando en algo emocional, algo que realmente lo sacude emocionalmente y que no los ayuda, no los favorece a la hora de poder desarrollar bien las materias en el colegio. Sí. Uno de los tantos ejemplos, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, vamos a hacer una pausita. Gonza, ya te despedimos a vos, ¿no? Exacto, vine acá a compartir el bloque marplatense. Vos, Ley, también. También. Listo. Nos estamos viendo mañana. Bueno, vayan nomás con Dios, sean Muchas felices. gracias, yo Meli. los libero y yo a ustedes no los libero nada. Se quedan acá porque yo en un ratito de nuevo nos reencontramos. Tenemos por delante mucho programa. Ya venimos. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados.
Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Le damos la bienvenida a Jessy. ¿Cómo estás, Jessy? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, acá una jornada intensa de comisiones. Y de frío también. Sí, de frío Haciéndole también. frente al frío. Hablábamos de frazadas, calventores, estufas, guisos y dolores de garganta. Todo ese combo. Hola, Martín, ¿cómo va? ¿Qué tal, Meli? Jessy, muy bien. ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, tenemos en un ratito nada más una comisión, la de Acción Social y Salud Pública, y después, bueno, el plenario de comisiones, que va a estar ahí centrada toda la atención por la ley base y el paquete fiscal. Aparentemente va a ser el último debate en comisión de esta ley estas leyes que se discutieron tanto, ¿no? Claro, y ver cómo dirimen esta cuestión sobre si está aprobado en general, si se puede seguir insistiendo con estos capítulos que fueron, o estas partes de la ley que fueron retiradas en el Senado o no. ¿Se va a armar un berenjenal ahí? Y sí, ya la comisión del día de hoy, a partir de las 15 horas, es el plato fuerte del día de hoy. Ahí vamos a ver un poco los posicionamientos. Igual, de alguna manera, los bloques que se denominan dialoguistas acompañan un poco la estrategia del gobierno de insistir con lo que fue eliminado. Claro, pero hay que ver... En cuanto al paquete fiscal, sobre todo. Sí, hay que ver si eso es posible, porque también decían que efectivamente si algo ya había sido retirado de la ley, bueno, era complicado insistir. Claro, el tema es que en el paquete fiscal no hubo retiro, sí hubo rechazo. Ganancias y bienes personales no fue retirado, sino que se votó y se rechazó. Entonces, los bloques dialoguistas lo que dicen es que eso sí puede ser restituido. Es diferente en el caso de, por ejemplo, eliminación de la moratoria previsional. Eso sí fue retirado antes de que se votara en general. O una serie de empresas a privatizar como Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos. El argumento es que eso no podría reponerse. De todas maneras, cuando hay así discusiones reglamentarias, como sabemos, termina imponiéndose el criterio político, que es quién tiene más votos, ¿no? Claro. Los que tienen más votos son los que van a imponer, porque siempre hay en estos casos dos lecturas del reglamento, de la parte jurídica, ¿no? Las dos bibliotecas. Entonces, bueno, quién termina teniendo la razón, el que tiene más votos. Después, lo que dicen algunos es que si se aprueban, si diputados terminan sancionando los tramos que el Senado retiró antes de que se vote, lo que puede haber es una consecuencia legal, presentaciones judiciales y demás.
pero bueno, eso ya es en otra instancia. Qué largo todo, Sí. ¿no? ¿Cuántos días y vueltas? Claro, y en estos momentos, Meli, están reunidos el bloque de la Unión Cívica Radical y del bloque que lidera Pichetto, Hacemos Coalición Federal, con algunos gobernadores, justamente por el debate del paquete fiscal que se va a tratar en comisiones en el día de hoy a partir de las 18 horas, para justamente, la intención es que los gobernadores dejen explícito que tienen la intención de que se restituya ganancias y que el costo político de alguna manera sea más compartido, que no sean solo los diputados insistiendo sobre la restitución de ganancias, sino que haya un aval tanto del Poder Ejecutivo, que lo necesita, como de parte de los gobernadores. Así que en estos momentos se está llevando adelante esa reunión en la previa del plenario de comisiones. Perfecto. Bueno, Jess, vamos a hablar de lo que vos trajiste, que es algo que también va a empezar a discutirse hoy en comisiones a partir de las 6 de la tarde, porque ustedes recordarán que está el debate por la ley de bases y está el debate por el paquete fiscal. Y vos nos vas a contar acerca de cuáles son los cambios que se propusieron. Claro, los cambios que introdujo el Senado, sobre todo en el recinto, como bien decías, a las 18 horas se reúne solamente la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar todo lo que tiene que ver con el paquete fiscal, para poder ver, bueno, cuál es el dictamen que finalmente llega al recinto con fecha a confirmar. Se habla de que sea la sesión este jueves a partir de la mañana, donde se tratarían las dos leyes y sería la recta final, ¿no? Ya con esto se obtendría, si se aprueba, la sanción definitiva, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de cuáles fueron esas modificaciones. Como bien decía Martín, fueron varios agregados y modificaciones que se hicieron durante el recinto, o sea, en la sesión, en el recinto, sobre todo en lo que tiene que ver con la regularización de activos, o lo que se conoce más popularmente como el blanqueo, ¿sí? En este caso, lo que se hizo fue, en el Senado se eliminaron las criptomonedas como dentro del listado de los bienes que se pueden blanquear en este régimen de regularización. Entonces las criptomonedas quedarían afuera, según lo que estableció el Senado. También se agregó un artículo que tiene una formulación para que todo lo recaudado por el blanqueo pueda ser coparticipable también con las provincias, que este era un reclamo también que hicieron distintos... Para que sea coparticipable. Claro, sí, para que lo recaudado sea coparticipable. Y en esto insistió también Unión por la Patria, porque recordemos el blanqueo, tal como estamos contando ahora con las modificaciones del Senado, se votó por unanimidad. Es decir, que Unión por la Patria en este caso acompañó la votación en particular, y de hecho, justamente al votarse por unanimidad con los 72 senadores, la Cámara de Diputados muy difícilmente pueda volver a la versión original de diputados, porque Claro. fue 2/3. Y acá O sea, es muy ahí difícil. es donde vos tenés que ir a finito a lo que pasó, al voto a voto de lo que pasó, Claro. para reconstruir el debate en el Senado, ¿no? Así es, así es. Entonces decíamos, se eliminaron las criptomonedas, se agregó la coparticipación para las provincias, y también en la parte de los sujetos que pueden adherir al blanqueo se eliminaron a los no residentes, es decir, los extranjeros, y a las sociedades también, que eso en la versión de diputados estaba. Esto se elimina. Lo que sí quedó en la versión del Senado y que venía de la Cámara de Diputados es que pueden ingresar al blanqueo quienes hayan sido, o sea, que hayan tributado acá en la Argentina, o que tengan nacionalidad argentina, pero que hoy actualmente estén en el exterior. Es decir, hay algunos casos empresarios muy conocidos de las aplicaciones para comprar o para hacer transacciones que podría, por ejemplo, ingresar. Eso no se modificó. Respecto de las criptomonedas, están generando una preocupación muy importante, porque también a través de las criptomonedas se empezaron como a desenmascarar bandas de estafadores. Claro. ¿No? O sea, personas que operaban con criptomonedas, pero para cometer delitos de guante blanco, ¿no? Hemos conocido algunos casos, y también toda esta cosa que hay alrededor de la entrega de los datos biométricos, que se paga con criptomonedas. Viste que si entregas la información del iris de tu ojo a algunas empresas, a cambio te pagan con una criptomoneda. Todo muy raro, que no está legislado, entonces tampoco está prohibido. Entonces vienen acá y se instalan
empresas que dicen ser de otras partes del mundo, pero vienen acá porque acá no hay legislación al respecto. Sí, es que el uso de las criptomonedas, bueno, la Bitcoin es como la más conocida, es algo nuevo en todo el mundo, entonces por eso hay una falta de legislación al respecto y como vos decís, hay muchas operaciones donde no se puede hacer el rastreo, digamos, ¿no? De cuál es el origen de esos fondos. Te queda en un limbo y que después si vos querés abrir un poco ahí la investigación, lo que tenés es una enorme complicación, porque si ya tenés secretos bancarios y fiscales, digamos, con operaciones tangibles, imagínate con operaciones digitales o virtuales. O sea, es mucho más complicado. De hecho, me pasó una cosa que no tiene nada que ver con la criptomoneda, pero me equivoqué en un pago, una soncera, tampoco era tanto dinero, era para mí representaba dinero, pero porque hoy todo representa dinero, pero una soncera, ¿viste? Esa típica de, bueno, yo compro el regalo de tal, transfiéranme a la billetera virtual. Claro. Dale, buenísimo. Yo le transferí una Jessica Alcaño que no eras vos, era otra, X, no sé, ni sé quién es ella. No, me dice, no me transferiste a mí, pero era una homónima. Bueno, obviamente ¿para hacer el reclamo? No pude porque te dicen, mirá, lo que vos ya transferiste, bueno, pasame un contacto, un mail de esta persona que está registrada en tu billetera virtual. No podemos. Bueno, pero ustedes no tienen una o sea, ustedes Mercado EPP, ustedes no pueden contactar a esa persona. No, tampoco. Pero si se los da, o sea, es para decirle, flaca, te llovieron, no sé, 25.000 pesos o 20.000 pesos, aparte que para mí era una rabia bárbara, porque era la plata a mí de otra más. Encima, mandé la pata por 2. No pude. Quedó ahí perdido y la señora homónima de la destinataria de ese dinero. Alguien lo disfrutó. Alguien lo disfrutó, se compró una remerita, una pilchita, algo. Pero bueno, cuando por 20.000 pesos te comprabas algo, por otra parte, esto fue hace un tiempo. Es una complicación, es una verdadera complicación porque está ahí como en un limbo y ahí también tenés cosas que están vinculadas a los datos personales. Que es otro debate que hay que abrir, porque hoy los datos personales, ¿dónde están? ¿De quién son? ¿Para qué los usan? Es toda una cuestión muy complicada. Sí, bueno, estos cambios en la tecnología han impactado y que todavía, bueno, hay una legislación que está a destiempo en muchas cosas. Pero bueno, esto fue un pedido de distintos sectores opositores también de hacer estas modificaciones. Otro de los cambios es que se agregó en los sujetos excluidos, es decir, quienes no pueden adherir al blanqueo, a los hermanos de los funcionarios públicos. O sea, estaban los funcionarios públicos, por supuesto, dentro de los excluidos, pero claro, también se agregó que los hermanos y las hermanas de esos funcionarios no puedan acceder. Y después un punto que insistió mucho el senador Martín Lustó de la UCR, que es que quienes adhieran a este blanqueo no podrán acceder a un nuevo blanqueo hasta diciembre del 2038. Esto, de alguna manera, es una novedad porque en nuestro país hay blanqueos prácticamente cada 4 años, claro, con aproximadamente. Una nueva gestión, cada gobierno. Claro, todos los gobiernos. A un plan de blanqueo. Sí, con distintas características. Digo, había sectores opositores que cuestionaban varios puntos de este blanqueo que impulsó La Libertad Avanza. Pero la realidad es que cada 4 o 5 años hay uno, entonces de alguna manera es para los sectores a quienes tienen esa posibilidad de llevar su dinero afuera o tenerlo en otro lugar que no sea el país, les resultaba mucho más redituable mantenerse así hasta que apareció un blanqueo y bueno, y ahí obtenían distintos beneficios porque justamente la lógica del blanqueo es que quienes tienen dinero en el exterior, dólares, pueden blanquearlos a cambio de que les pagan menos impuestos que si los declarasen normalmente como cualquiera. Entonces, bueno, esa es un poco la lógica. Así que estos van a ser los cambios que incorpora el Senado. Como te decía, Meli, es muy difícil que se desechen estos cambios que hizo el Senado porque fue votado por unanimidad, con lo cual va a ser muy difícil para el oficialismo si es que quiere insistir con la versión original. Vamos a ver ahora los puntos que fueron rechazados, ¿no? En la votación en particular, que es lo que justamente decía Martín hace un ratito, que es donde se abre un poco este debate constitucional y que puede abrir la puerta a distintos reclamos judiciales si se insiste con la versión
de la Cámara de Diputados, porque lo que salió rechazado en la votación en particular fue el punto de la rebaja en bienes personales, que ahí el gobierno, ¿por qué insiste tanto en que se restituya esto en la sesión que se haga en diputados? Porque está ligada al blanqueo, justamente. Es la rebaja de bienes personales, que es casi podríamos decir casi una eliminación, porque baja mucho la alícuota, es justamente para incentivar a esos dólares que están en otro lugar que no es el país, que puedan declararlo y que sea un incentivo porque van a pagar menos impuestos. Entonces, por eso hay una insistencia por parte del gobierno, y desde los sectores dialoguistas entienden un poco, comparten un poco esta visión de esta necesidad. Esto fue rechazado, y también fue rechazada en la votación en particular la restitución del impuesto a las ganancias. Y ahí, bueno, que son para los trabajadores lo que antes era ganancias de la cuarta categoría, es decir, quienes están en relación de dependencia y le descuentan por recibo de sueldo a partir de un determinado tope. Bueno, y ahí hay de alguna manera un país dividido entre gobernadores y senadores o diputados de la Patagonia que preferirían que no esté el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, porque justamente en sus provincias los trabajadores, como hay un costo de vida más alto que el promedio del país, muchos trabajadores tienen sueldos más altos, como es el caso de petroleros, entonces afectaría de alguna manera a los votantes, ¿no?, de esos gobernadores o esas fuerzas políticas, y en cambio los sectores, los gobernadores del norte de nuestro país están muy interesados en que se restituya para justamente poder recibir recursos de la coparticipación, porque no me acuerdo, a ver si Martín me ayuda, 60% aproximadamente es coparticipable con las provincias, puede ser, o un poco más. Sí, es por ahí. Así. Lo que cambia es la relación también de las provincias del norte y las del sur, la incidencia de la coparticipación. Las provincias del norte tienen en su presupuesto una incidencia mayor, claro, un porcentaje mayor de lo que es por coparticipación, en cambio las del sur tienen menor. En muchos casos por mayores porcentajes de regalías. Las regalías de las provincias de Neuquén, Río Negro, por gas, por petróleo, son más altas que las regalías por minería en el caso de las provincias del norte. Claro. Entonces también, además de que lo que decías, están las dos cuestiones, ¿no? Por un lado, los trabajadores de las provincias del sur ingresan mayoritariamente, tienen sueldos más altos, ingresan mayoritariamente. Y además, las provincias del norte necesitan más esos recursos, porque tienen una incidencia más fuerte en los presupuestos. Con lo que decías de la reunión de los gobernadores con algunos legisladores, probablemente ahí no haya gobernadores, no tenemos la lista chequeada, pero no haya gobernadores de la Patagonia. Claro. Principalmente son del centro y del norte. Ignacio Torres seguro que no está, porque estaba de viaje, le vino bien ese viaje como para no estar en una posición incómoda de estar en esa reunión que principalmente avalan la restitución de ganancias, pero bueno, los gobernadores del sur, como decías, no quieren saber nada con eso. Claro, es que aquí, o sea, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, senadores y diputados de Chubut lo han rechazado. Fueron parte de los votos negativos en ambas cámaras, ¿no? O sea, gran parte, y muchos de los que responden también al gobernador Nacho Torres. Así que bueno, estos van a ser los dos puntos que está mirando todo el mundo, de si hay una posibilidad de volver a insistir con la versión de diputados y sin tener en cuenta el rechazo que tuvo el Senado en estos dos títulos, de alguna manera, que recordemos, aquí no se obtuvieron los 2/3 en el Senado, con lo cual, con la mitad más uno de los presentes en la Cámara de Diputados, según la interpretación de quienes dicen puede avanzar esto, podrían conseguir la versión original de la Cámara de Diputados. Ahora, justamente lo que decíamos, como está este debate constitucional, sobre todo en el caso de ganancias, dicen, porque nosotros tenemos un sistema bicameral, digamos, una de las bibliotecas dice, tenemos un sistema bicameral. En el paquete fiscal hay muchas cosas que son como leyes en sí mismas, o sea, ganancias podría ser una ley en sí misma, bienes personales también, lo mismo la moratoria, el blanqueo, etcétera. De hecho, se han tratado muchas veces como leyes por separado, en este caso está todo junto. Entonces, de alguna manera, lo que dicen quienes dicen no podemos rechazar las modificaciones del Senado es que sería como en el caso de ganancias, bienes personales, sería como una ley que tiene la aprobación solo de una Cámara.
solo diputados y no el Senado. Entonces ese es un argumento. Ahí no hubo modificación, sino directamente rechazo. Claro. Pasa que algunos consideran que la eliminación es una modificación, porque se votó en general sí estaba incluido. Claro, es parte de las dos bibliotecas. Claro. O sea, ahí ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué interpretación le dan ustedes? Y no, o sea, nosotros no votamos, no claro, tiene tanta importancia, pero están las dos cuestiones. Es también bastante, digamos, fuera de la norma, porque, como decía Jessy, por lo general ganancia se vota en una sola ley. Entonces ahí está más claro, pero como en este caso la ley de bases y el paquete fiscal tienen tantas áreas, un artículo es casi como una ley, entonces ahí también se produce. Sí, porque yo creo que si llegás a la instancia de sacarle una parte a un todo, en realidad, digamos, ¿por qué lo reintroducirías si en definitiva ya fue quitado? O sea, no tenés ni que aprobar ni rechazar que eso fue quitado. Fue quitado. O sea, estás debatiendo sobre algo que es una telequia, algo que no existe, que no está. Filosóficamente hablando incluso. Claro, bueno, pues, o sea, porque es una hay discusión. Argumentos para los dos lados. Sí. Eso es o sea, yo digo, hecho. si ya se retiró, o sea, ¿qué vamos a discutir algo que ya se retiró? Claro. Está bien, el contraargumento es, bueno, pero fue votado en general. Claro. Bueno, ok, pero porque me parece que el que vota en general lo que acompaña es el instrumento de gobierno, pero si en el detalle esto ya no está, ¿qué voy a opinar sobre lo que no está? Si no es como una discusión que no termina más, y siempre vamos a volver para los diputados atrás. dicen que está la versión aprobada por diputados, que ahí sí está. Y después en general... Ahí está, eso es un argumento fuerte. Claro, y en general sí lo votó el Senado. Distinto es, por ejemplo, la eliminación de la moratoria previsional, eso sí se retiró antes de la votación en general. Claro. Pero ahí bueno, sí, en este diferencia. caso fue por la votación en particular. De hecho, en el caso de bienes personales fue una sorpresa para el gobierno que el Senado lo rechace. O sea, no lo tenía tan claro. Y bueno, por eso está esta insistencia. Vamos a ver, creo que nos quedan 2 placas más. Otro de los puntos que fue rechazado en la votación en particular en el Senado es lo que tiene que ver con el monotributo social. En la Cámara de Diputados lo que se había aprobado es una eliminación del monotributo social con una modificación que se hizo en la votación aquí cuando fue la sesión, que se le daba 90 días al gobierno para que establezca algún tipo de nueva reglamentación para que quienes acceden al monotributo social no se queden sin nada. Bueno, en el Senado directamente se eliminó la eliminación del monotributo social. Entonces, de aceptarse esa modificación, seguiría todo como está. El monotributo social es para quienes tienen más bajos ingresos o están en la informalidad, poder acceder a algún tipo de mínima cobertura de obra social para su grupo familiar y tener también algunos aportes jubilatorios. Entonces, el monotributo social es que pagaban menos de esos distintos componentes que tiene el monotributo. Bueno, esto fue rechazado también en la votación, y también lo que salió rechazado es la revisión de los gastos tributarios. Esto, recordarás, Mary, la famosa separata que se empezó a incorporar en el presupuesto de los últimos 2 años, donde se detallaban qué porcentaje del PBI pierde el Estado Nacional por darle beneficios impositivos a distintos sectores, sea economía de conocimiento, sea Tierra del Fuego, que fue uno de los más polémicos, sea la minería, automotrices. Hay un montón estaba todo detallado ahí en la separata. Entonces, el planteo que había hecho un sector de los bloques dialoguistas es: si queremos hacer un ajuste fiscal, ¿por qué no revisamos, por lo menos, decía el articulado que incorporó diputados, un 2% de esos gastos tributarios, que es la mitad más o menos de lo que existe hoy en día de esos beneficios? El Senado lo que hizo directamente fue rechazar esta revisión. ¿Sí? Era como un artículo que planteaba que el Poder Ejecutivo tenía que ir a revisar 2 puntos de esos gastos tributarios. El Senado lo rechazó y aquí se dio una particularidad porque el rechazo de revisar estos gastos tributarios unificó a La Libertad Avanza y a Unión por la Patria también. Ambos rechazaron
sobre todo por lo de Tierra del Fuego, que quienes están en esas provincias siguen sosteniendo que es importante que se mantenga esos beneficios para que pueda generar empleo en la provincia y demás. Así que bueno, este es otro de los puntos. Y vamos a ver... Por 2/3 sí, se rechazó, ¿no? Por 2/3, sí. Eso significa 64 votos. Es muy difícil, prácticamente imposible que pueda ser repuesto. De todas maneras, hay una parte de los bloques dialoguistas que están intentando que se vote nominalmente, por más que saben que no van a conseguir los 2/3, pero para que quede el registro de quienes acompañan y quién no, porque algunos dicen, bueno, nosotros estamos, nos dicen que somos, ¿cómo es que dijo Milei? Degenerados fiscales. Degenerados fiscales, pero estamos proponiendo un ajuste, que el déficit pueda reducirse por este lado, y otros sectores como Unión por la Patria y La Libertad Avanza lo están rechazando. Claro, sí. Bueno, el caso de economía de conocimiento, que es un régimen que votó, o sea, hubo distintos regímenes que le dieron beneficios a ese sector, que en gran parte quienes se ven beneficiados con ese régimen de incentivos son los sectores más concentrados de alguna manera, las aplicaciones o las billeteras virtuales más conocidas y de un uso, digamos, más extendido. Entonces, bueno, ahí incluso en algún momento hubo sectores de Unión por la Patria que cuestionaron que exista eso, pero en este caso votaron porque no se revise el paquete entero, digamos, ¿no? O sea, que incluye economía de conocimiento, lo de Tierra del Fuego, automotrices y varios sectores más. Y vamos a ver el último agregado que hizo la Cámara Alta, tiene que ver con las regalías. Esto fue una propuesta sobre todo del bloque por Santa Cruz, de senadores que responden de alguna manera al gobernador de esa provincia, Vidal. Y lo que se terminó votando como agregado es que para los proyectos mineros actuales se mantenga la alícuota de regalías que existe actualmente, que es hasta 3%. Del valor de boca de mina. Y lo que se agregó es que para los nuevos proyectos mineros esas regalías puedan ser de hasta 5%. Esto dependerá también de lo que establezca cada provincia, ¿no? Pero le ponen como un tope, ¿no? Dicen, bueno, puede ser hasta 5 para los nuevos. Para los que están ya vigentes no le modifican nada y eso quedaría tal cual existe hoy. Y esto fue votado por 69 votos, con lo cual también tiene los 2/3. Así que difícilmente la Cámara de Diputados pueda rechazar esta incorporación sobre las regalías. Así que estos son los principales puntos. Los más polémicos, insistimos, son la rebaja de bienes personales y la restitución de ganancias, que vamos a tener un indicio un poco de cómo puede venir la votación en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que comienza hoy a las 18 horas. Bueno, va a ser un día súper intenso desde ese punto de vista. Creo que estamos sobre el horario de la pausa y estamos esperando también conectar con la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que 13:30, o sea, ahora prometería tener que estar empezando para debatir alrededor del embarazo adolescente no deseado y cuáles son las políticas que se pueden implementar en ese sentido para que siga disminuyendo, porque ya ha disminuido bastante, sobre todo con la ejecución de la ESI y otras políticas. Pausa cortita, ya venimos. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás.
Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años
el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Acá estamos de regreso. Les recordamos que en un ratito nada más empieza la Comisión de Acción Social y Salud Pública que preside el diputado Pablo Schedlin, que requirió la presencia en 2 oportunidades de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Ahí estamos viendo, mira, las imágenes dentro de la sala. Rapidísimo ahí nuestro director mostrándonos esto. Pablo Schedlin ya está sentado en la cabecera. El resto de las autoridades empiezan a llegar a esta sala. Y la temática tiene que ver con la prevención del embarazo adolescente no deseado o no intencional, como bien indica nuestro videógrafo. Una de las principales razones por las cuales las mujeres abandonan la trayectoria educativa, entre otras cosas, pero además son embarazos que muchas veces terminan, por ejemplo, en abortos, ¿no? Porque cuando las adolescentes se enteran sorpresivamente que están embarazadas, a veces no tienen los recursos para criar esos chicos, entonces terminan abortándolos o temen por cómo puede impactar esto en la familia. Entonces a veces esos abortos tampoco son a donde deben ser, tampoco son abortos que ocurren de manera digamos segura, y justamente para no contar por lo que están pasando, porque tienen miedo que las reten, las excluyan de los hogares o lo que fuere, van a lugares clandestinos con todo lo que esto conlleva, que lo aprendimos y lo conocimos, entre otras cosas, cuando fue el debate por la interrupción voluntaria del embarazo. Es un problema que además incluso a veces pone de relieve el abuso sexual intrafamiliar dentro de digamos, los esquemas familiares donde hay adolescentes. A veces incluso ni siquiera se dan cuenta que están embarazadas, entonces ese embarazo avanza hasta que en un momento se dan cuenta que están embarazadas, pero es demasiado tarde para poder tomar una decisión al respecto o para poder denunciar aquello que han vivido. O sea, es bien complejo, ¿no? Porque la realidad es como bastante diversa. Vos, Jessy, debes saber bien. Sí, ahí, o sea, hoy la comisión lo que va a hacer es con invitados, expositores, porque lo que está un poco sobre la mesa es que este programa para la prevención del embarazo adolescente no está funcionando actualmente porque no se renovaron los contratos de quienes estaban al frente del mismo. Y es un programa que empezó a implementarse a fines del 2017, principios del 2018. Fue un programa que tuvo mucho consenso de todas las fuerzas políticas y mientras duró logró hacer una reducción de la mitad del embarazo adolescente. Sí. Entonces muchos sectores actualmente en la Cámara que lo impulsaron en su momento, fue bajo el gobierno del expresidente Mauricio Macri, que se empezó a implementar, hoy están diciendo no dejemos demos todos los recursos necesarios, los programas que funcionan. Esto, claro. Entonces un poco ese va a ser el debate en el día de hoy, seguramente con distintos expositores que vendrán a hablar al respecto de la implementación de este programa, que consiste sobre todo en la prevención. Hay muchas consejerías que las adolescentes puedan recibir toda la información. Perdón, Jessy, te interrumpo porque ya de hecho está empezando la comisión. La tomamos en vivo y después nos reencontramos.